Bueno, muchas gracias a todos por haberos conectado y por asistir al primer Online Research Bytes del 2022 de la delegación de la Asociación de Españoles Investigadores en Australia Pacific. Y bueno, tenemos el honor de tener la presencia del embajador de España aquí en Nueva Zelanda y que va a abrir el evento y nos va a decir unas palabras de bienvenida. Fernando. Sí, muchas gracias, Marta. Sí, yo soy Fernando Curcio, el embajador de España en Nueva Zelanda. Y es un honor para mí que se me haya dado esta oportunidad de iniciar la sesión de hoy de la Asociación de Investigadores Españoles en Australia y el Pacífico. En esta ocasión, dado que es la primera vez que Marta Ribó, como delegada en Nueva Zelanda y el Pacífico de la asociación, empieza estas sesiones aquí en Nueva Zelanda, quiero agradecerle muy especialmente su empuje, su disponibilidad a la hora de haber organizado la presencia de todos nosotros, de haber impulsado esta asociación en Nueva Zelanda y el Pacífico. Quiero decir que ella, viviendo en Auckland y siendo Auckland la capital del Pacífico, pues me parece muy bien que la representación de Vanuatu y de otras islas aquí del Pacífico sea ejercida desde Nueva Zelanda. Quiero agradecer también a Ángel López Sánchez, que lo estoy viendo aquí en la pantalla, presente en Sydney, o sea, presidente, quiero decir, de la asociación en Australia y presente en Sydney, que esté con nosotros y que nos haya dado la oportunidad de unirnos a esta iniciativa. Y luego también quiero agradecer hoy especialmente la participación de las y los científicos españoles, Beatriz Reboredo, Alay Chechavide, Adrián Fernández Pérez y Jordi Tablada. Y antes de darles la palabra, solamente quería hacer una pequeña reflexión y bueno, como representante del Gobierno de España, agradeceros a todos vosotros como científicos la labor que lleváis a cabo ahora mismo en Australia, Nueva Zelanda, Vanuatu y otros países, y también en otros momentos seguro que en España, porque vuestra labor se ha demostrado durante la pandemia del COVID-19 que es fundamental para todas las sociedades, para el mundo, para toda la humanidad. La colaboración pública-privada ha hecho posible que se encuentre la fórmula de estas vacunas milagrosas con una inversión enorme, pero colaborando todos, universidades, empresas, gobiernos, para encontrar esta vacuna milagrosa. Que sin ella pues estaríamos realmente como sociedades ahora tumbadas prácticamente. Por lo tanto, muchas gracias por esta vocación que tenéis, que la mantengáis muchos años y que tengáis muchos éxitos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y ahora vamos a dar paso a Ángel López, el presidente de la asociación de SRAC. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Marta, por organizar este evento, y muchísimas gracias también, Fernando, por estas palabras tan buenas hacia la asociación y hacia los investigadores españoles en general. Yo la verdad que me encuentro muy orgulloso, no solo ahora mismo de representar a este conjunto de científicos e investigadores tan amplio de distintos campos, sino también
introduciendo este evento y daros una perspectiva general de lo que supone SRAP, de lo que es la Spanish Research in Australia Pacific, la Asociación de Científicos, de Investigadores Españoles en Australia Pacífico. Y yo no soy el que quiero tener protagonismo, ni mucho menos, porque sois los vosotros cuatro los ponentes los que tenemos que hablar, pero con Marta quedamos que posiblemente sería una buena idea de que diese por lo menos unas puntillitas, ¿no? De qué es SRAP y qué es lo que hacemos. Y lo voy a hacer muy brevemente, espero. SRAP es una organización independiente y sin ánimo de lucro que no tiene ninguna afiliación política y está compuesta de investigadores y científicos de todas las ramas del conocimiento, tanto en ciencia, en cultura y en arte. Y por eso insistimos en lo de investigadores, ¿no? Porque es una cosa muy amplia. Intentamos llegar a distintos ámbitos, intentamos ponernos en contacto entre nosotros y así enriquecer el nivel cultural, científico y demás de la sociedad. Tenemos la mejor manera quizás de contactarnos es a través de nuestra página web. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Podéis seguirnos si no lo hacéis y ahora además vamos a empezar una nueva fase promocionando mucho más todas las cosas que hacemos en estas redes sociales. Tenemos un objetivo básico que lo hemos intentado resumir en 4. El primero es promocionar y facilitar la colaboración y la actividad de networking entre investigadores españoles que están trabajando en Australia Pacífico, y eso lo conseguimos desde muy diversas índoles. Pero no solamente queremos llegar ahí, sino que también queremos diseminar la investigación que realizan y asistirlos a desarrollar su carrera profesional tanto en Australia como en Pacífico. Esto es una cosa que además estoy muy emocionado porque se están abriendo nuevos caminos que posiblemente nos den pie a que esto podamos hacerlo todavía aún más. Asimismo, una de las cosas que también hacemos es aconsejar a las universidades, a los centros de investigación, incluso a otras instituciones de Australia Pacífico sobre cómo funciona el sistema académico en España y promocionamos tanto el intercambio tanto académico como industrial como cultural de Australia Pacífico con España. Y por último, participamos en el sistema de investigación español como parte de Raíces, la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el extranjero, ayudando a promover las condiciones de los investigadores españoles, su investigación y obtener el reconocimiento social que todos merecen. Sobre algunas de las estadísticas que tenemos, pues en el SRAP tenemos 8 delegaciones, entre ellas la más reciente, la de Nueva Zelanda, unos 200 miembros, excelente paridad de género, de hecho tenemos más chicas que chicos, y alrededor de 1/3 de todos los miembros son estudiantes. Más de 30 disciplinas distintas de campos muy diversos. Hacemos montones de actividades, aunque también hay que reconocer que la mayoría están muy centradas, por supuesto, en Australia y en particular en Nueva Gales del Sur, porque es el nodo que tiene mucha más gente, ¿no? De hecho, la mitad larga de los asociados de SRAP están en Nueva Gales del Sur. Tenemos desde los Research Bites, como el de hoy, a visitas y centros de investigación, como cuando vamos al observatorio astronómico de Siding Spring. Tenemos actividades con ALCE, que es la Asociación de Lengua y Cultura española en Australia y bueno, en el Pacífico también, con muchos eventos con niños. Organizamos pues, actividades abiertas al público con, por ejemplo, los pinchos de ciencia, que es una actividad bastante famosa en la que servimos unos pinchos o una paella y a la vez hablamos de un tema con especialistas y salen discusiones y debates bastante interesantes. Realizamos otro tipo de actividades más centradas pues, en senderismo o en snorkel, con guías que nos van ayudando a entender mejor lo que estamos viendo. Y bueno, también realizamos muchas actividades virtuales, también como la de hoy, en colaboración con algunas veces con otras instituciones. Por ejemplo, fue un éxito los eventos que se organizaron durante la Semana Nacional de la Ciencia Australiana en 2021. Estoy mostrando, por ejemplo, uno de los océanos donde participó precisamente Marta. Y finalmente, quizás el evento más grande que organizamos cada año, que es el foro de colaboración, el foro de investigación entre Australia y España, que en la última vez fue sobre el mundo colaborativo, que tuve el honor de llevar y de presidir.
Pero como hemos dicho, aquí no estoy hablando para hablar solamente de eso, es daros la visión muy general y quería decir también unas palabras rápidas sobre cómo se crea la asociación la delegación de SRAP en Nueva Zelanda, varias imágenes. Se creó en 2020 gracias a Marta que está realizando una labor excepcional en todo esto y le damos todo el agradecimiento y los ánimos y el apoyo que sea necesario para seguir adelante. Las primeras reuniones, pues en diciembre de 2020 se realizaron el primer Research Bites por forma presencial en 2021, incluso algunas actividades sociales a final del año. La mayor parte de los miembros, como bien sabéis, los que hemos estado hablando antes, están en Auckland, con algunos también en Wellington, y ahora además tenemos el apoyo de la Embajada Española en Nueva Zelanda, a la que agradecemos muchísimo que también nos den su ayuda. Y nada, pues el ejemplo más fácil de esta colaboración es precisamente el evento que nos ha reunido aquí hoy a nosotros, que es donde vamos a escuchar como parte de este Research Bites online con Nueva Zelanda a 4 fantásticos investigadores que nos van a hablar sobre su trabajo de investigación. Y yo estoy deseando escucharlo, así que me callo y os dejo a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Ha sido un buen resumen y creo que ahora la gente tiene como mucho más claro lo que es SRAP y el labor que hace, ¿no? Pues nada, sin esperar más, vamos a presentar la primera speaker, que es la doctora Beatriz Reboredo. La doctora Reboredo es una científica postdoctoral en meteorología radar, que después de estudiar algunos de los mecanismos de la atmósfera en los trópicos que están ligados a fenómenos como la isolación de Madden-Julian, ahora trabaja para el Weather Radar New Zealand, que es una empresa que utiliza tecnología radar para la monitorización de precipitación y pronóstico a corto plazo, así como para consultoría con organismos como el Auckland Council. La doctora Robredo, si quieres compartir pantalla, va a presentar su trabajo titulado Weather Radar Applications. Vale, perfecto. Podéis ver la pantalla. Gracias, Marta. Podéis ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues como comentaba Marta, bueno, mi nombre es Beatriz Reboredo. Actualmente trabajo para una compañía que se llama Weather Radar New Zealand y lo que hacemos es utilizar radar meteorológico para el análisis de precipitación y también para el pronóstico a corto plazo de la misma. Bueno, con esta presentación lo que quiero es un poco enseñar las aplicaciones que tiene el radar meteorológico, pero sobre todo en el contexto de Nueva Zelanda. Y bueno, 2 de mis compañeros con los que mayormente trabajo son Luke Sutherland Stacey, que es el director de la compañía, y John Nicol. Bueno, lo primero, voy a mover, es que claro, estáis viendo, ¿verdad? Esta pantallita donde se ven las caras de todos, creo. Bueno, lo primero, quería explicar, bueno, radar viene de Radio Detection and Ranging y durante la Segunda Guerra Mundial los que eran agentes de radar de los aviones de combate se dieron cuenta de que había ciertas interferencias que también se conocen como clutter en sus pantallas y que esas interferencias estaban de alguna forma bloqueando o enmascarando los objetivos potenciales. Más adelante también se percataron que ese ruido, esas interferencias que aparecían en sus pantallas estaban causados por fenómenos meteorológicos como son la lluvia o como puede ser la niebla. Esto supuso un cambio total de paradigma en su momento y un avance en lo que era la predicción del tiempo y los científicos lo que hicieron, bueno, cuando pasó la guerra, aquellos radares que quedaron en desuso se empezaron a usar para el pronóstico, para detectar precipitación. Un ejemplo de esos radares o de esas primeras unidades experimentales es lo que vemos aquí en esta imagen, que es una unidad experimental de radar Doppler usado por la Agencia Meteorológica Americana en los años 50. Y bueno, ya que menciono esto de radar Doppler, el efecto Doppler es lo que está detrás del funcionamiento de los radares. Entonces tenemos aquí, bueno, tengo una animación que cogí prestada del National Weather Service,
bueno, que ilustra un poco cómo funcionan los radares. Los radares emiten un pulso electromagnético que rebota contra los objetos que hay a su alrededor. Esos objetos pueden ser hidrometeoros, es decir, la lluvia, y cuando rebotan lo que recibimos en la antena del radar es un pulso que ya está modificado y en el cual contiene información que puede ser analizada para, por ejemplo, saber la localización de dónde está esa lluvia y, bueno, inferir otras características de esa precipitación. Bueno, ¿y qué pasa en Nueva Zelanda? Es decir, ¿cuál es el número de radares y quién los ha instalado y cuándo? Pues en el caso de Nueva Zelanda es el Met Service el que en su momento se encargó de instalar un total de 10 radares que están distribuidos por ambas islas, y el más reciente ha sido el que se ha instalado en Otago hace un par de años. Bueno, creo que fue hace un par de años, y estos radares pues tienen, exteriormente son bastante similares, son radares de gran tamaño, como vemos aquí. Este, por ejemplo, es el que está instalado en Auckland, en Mount Amahanga, y el de abajo es el que está en Northland. Como decía, exteriormente son muy similares, pero sus características son algo diferentes dependiendo en el momento en el que se instalaron. El de Otago, por ejemplo, es el más moderno. Y bueno, y estos dos, bueno, los radares, junto con otro tipo de elemento como son los pluviómetros, son los dos elementos con los que contamos actualmente para crear mapas de radar, mapas de precipitación. Estos pluviómetros también, os enseñaré después, están distribuidos por todo el país. Son pluviómetros que se llaman de balancín, que consisten en una cubeta que una vez se llena, pues se vacía, se registra el tiempo en el que se ha vaciado y conforme a eso se puede saber cuánto es la lluvia que se ha recogido en un punto concreto. Y como os decía, esos dos elementos pues nos ayudan a crear mapas de precipitación. Nosotros en la compañía lo que usamos fundamentalmente, porque trabajamos con el Auckland Council, son dos de los radares, el que está en Auckland y el que está en Northland. Esto, por ejemplo, muestra el rango de acción que tienen estos radares, y los puntitos azules son la localización de los pluviómetros. Entonces, nosotros recibimos la información de Met Service en forma cruda, como diríamos, y esa información la calibramos usando radares que son nuestros propios, los cuales tenemos instalados en Pija, en esta zona, y en Oriwa, que es esta zona de aquí. Entonces, recibimos esa información, usamos nuestros propios radares para calibración, pero al mismo tiempo esos radares, que se llaman Vertically Pointing Radar, son radares que nos ayudan también a filtrar otro tipo de información para mejorar esos datos que nos llegan en crudo del Met Service. Lo que queríamos con estos dos mapas de precipitación acumulada, que son 24 horas, era, por ejemplo, aquí a mano derecha tenemos lo que ocurriría si nosotros usásemos o creásemos un mapa de acumulación donde solo tuviésemos pluviómetros. Lo que usamos son métodos de interpolación, y lo que sucede es que obtenemos mapas que no son muy realistas, porque nosotros sabemos que la lluvia, las células convectivas, en realidad no son de formas circulares y tienen un movimiento que depende de la dirección del viento. El radar, sin embargo, consigue capturar estas características de la lluvia, además que si falla por cualquier cosa algún pluviómetro, nosotros perdemos la información completamente de lo que está sucediendo allí, y el radar pues soluciona todos estos problemas. Tengo que decir, por un lado, que los datos que recibimos del Met Service, una vez que son calibrados y filtrados para temas, por ejemplo, de clutter, de estas interferencias a las que me refería antes, porque esas interferencias pueden venir por parte de objetos, de árboles, incluso del mar. Una vez que sucede todo eso, nosotros también usamos los datos de pluviómetros para hacer una mejoría de los datos de radar. O sea, eso todo está integrado en el producto de radar final. Y esto está integrado a su vez en una plataforma que es una plataforma operativa donde los agentes con los que trabajamos, en este caso Auckland Council o Northland Regional Council, pueden acceder a ella y en tiempo real ver esos datos de precipitación, y al mismo tiempo pues usarla para correr modelos meteorológicos, modelos hidrológicos de inundaciones, de desprendimiento de tierras, de drenaje de aguas de escorrentía, y por eso es tan importante, y quería enseñar esta animación. Esta animación compara simplemente el radar con otro producto que en este caso ya no son los pluviómetros, que es un producto de precipitación que viene de satélites, es el resultado de un esfuerzo combinado de diferentes agencias internacionales por proporcionar unos datos de precipitación al que todo el mundo tenga acceso.
pero como podemos ver en este timelapse, la resolución tanto temporal como espacial del radar, que lo tenemos a un minuto, cada minuto y a 500 metros de resolución espacial, frente a los 30 minutos a los que se actualiza este satélite y al mismo tiempo 1/10 de grado, que vienen siendo unos 11 kilómetros de resolución espacial, pues eso marca una diferencia cuando lo que queremos hacer después con esos datos de precipitación es lanzar modelos hidrológicos y de desprendimiento, como os mencionaba antes. Nada, esto es simplemente la comparativa de 3 productos de precipitación de los que he hablado durante la presentación, que es el radar, la interpolación de pluviómetros y el satélite. Y de nuevo, en este evento, por ejemplo, que ocurrió en Cumeo, esto es bastante reciente, es de agosto del 2021, hubo bastantes inundaciones en la zona que está en este área, alrededor, bueno, al noroeste de Auckland. Y sin embargo, por ejemplo, la interpolación, los métodos de interpolación con pluviómetros o las redes satelitales no detectaron ni siquiera el 70% de la lluvia total que llegó a caer y que provocó esas inundaciones en Cumeo. Y bueno, nada, daros las gracias de nuevo por la oportunidad de explicar un poco lo que hacemos en Weather Radar. Os invito a que entréis en la página web y veáis un poco a qué nos dedicamos, el equipo, los proyectos ahora mismo en los que estamos trabajando, algunos de ellos internacionales en Bangkok. Y de verdad, muchas gracias por escoitarme. Muchas gracias, Beatriz, y nada, muy bien resuelto el problemilla. Sin problema. Vamos a pasar directamente con la doctora Alaitz Etxebide. Ella es una investigadora postdoctoral de la Universidad del País Vasco y actualmente está llevando a cabo una estancia científica en la Universidad de Auckland. Sus intereses de investigación están principalmente relacionados con el uso y la optimización de diferentes métodos de fabricación y condiciones de procesamiento y la mejora de las propiedades funcionales de los productos basados en biopolímeros mediante la incorporación de aditivos para desarrollar envases alimentarios y biomateriales. La doctora Etxebide va a su trabajo titulado Biopolímeros renovables y biodegradables para envasado de alimentos y aplicaciones biomédicas. Cuando quieras. Estás en mute, Alaitz. Sí, estás en mute. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Vale. Pues invito, bueno, primero agradeceros por darme la oportunidad de poder participar en el Research Byte de este año. Y como Marta ha dicho, yo soy Alaitz Etxebide Etxeberria, investigadora postdoctoral en la Universidad del País Vasco. Y bueno, estoy llevando a cabo una estancia en la Universidad de Auckland. Y hoy os hablaré sobre los biopolímeros renovables y biodegradables para el envasado de alimentos y aplicaciones biomédicas. Y bueno, intentaré resumir un poquito lo que hacemos. Pero bueno, primero me gustaría definir un poquito lo que son los biopolímeros, que son al final los bioplásticos, igual se conoce mejor como la palabra bioplástico. Depende del origen del biopolímero, si es renovable o no, y su biodegradabilidad se pueden clasificar en 3 grupos, que serían los que se pueden extraer de la biomasa o se pueden producir mediante microorganismos, el grupo 1. Luego los que se sintetizan utilizando monómeros naturales, pero los que no son biodegradables, que sería el grupo 2. Y luego el tercer grupo estarían los polímeros, que son sintéticos, pero son biodegradables. Y luego el grupo 4, que serían los polímeros o los plásticos que normalmente se utilizan para el envasado de alimento, como el polietileno, polipropileno, etc. Nosotros en el grupo que yo trabajo, en el grupo Biomat, trabajamos con los polímeros que son renovables y biodegradables, como las proteínas y los polisacáridos. Intentamos obtener esos biopolímeros valorizando residuos de la industria alimentaria. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo. Utilizamos plumas de calamar para obtener tanto proteínas y 2 polisacáridos como es la quitina y el quitosano, ¿vale?
y así aprovechamos esos residuos para obtener nuestros materiales. ¿Y por qué utilizamos estos biopolímeros? Pues que son abundantes, tal y como he dicho, renovables y biodegradables. Forman películas que son transparentes y con buenas propiedades barrera. Además, los biopolímeros, como la gelatina o proteínas, por ejemplo, tienen muchos grupos funcionales que podemos utilizar para modificar el material final y obtener unas propiedades deseables. Y también estos biopolímeros se pueden utilizar para transportar aditivos y dependiendo de la aplicación, esos aditivos luego se pueden liberar. Y todas estas propiedades son muy interesantes para desarrollar envases alimentarios. Además, teniendo en cuenta que son materiales renovables y biodegradables, podrían ser una buena alternativa a los plásticos que utilizamos hoy en día, donde utilizamos muchos recursos naturales que son finitos, como el petróleo, y además generamos muchísimo volumen de plástico que termina tanto en los vertederos como en los océanos. Y luego también los biopolímeros, como las proteínas, son biocompatibles, son biodegradables, están presentes en la matriz celular y no son tóxicos, y todas estas propiedades son muy interesantes para desarrollar biomateriales. Entonces, nosotros, ya que tenemos los materiales, ¿cómo obtenemos nuestra muestra o nuestro sample? Sí, muestra. Utilizamos diferentes métodos de procesamiento. Estos son los que nosotros utilizamos, aunque haya muchos más, y conseguimos muestras diferentes, como films, los dos primeros, luego el biocomposite, luego los scaffolds, serían como esponjas muy porosas que tienen muchos poros dentro. También podemos utilizar impresión 3D para imprimir muestras que ya digitalmente los hemos diseñado en el ordenador y luego los imprimimos, o si no también nanofibras. Y bueno, dependiendo del método de procesamiento, estos son las muestras, la sección transversal de las muestras. Esto sería un film, esto sería un scaffold, esto serían las nanofibras y esto un biocomposite. Entonces, dependiendo del método de procesamiento, ya la morfología varía muchísimo. Pero también, dependiendo del método, también varían algunas propiedades físico-químicas, como sería la solubilidad. Las 3 primeras muestras son solubles en agua en 5 minutos y cuando utilizamos extrusión e inyección, las muestras no son solubles después de 3 días en agua, y se ve que además absorben muchísima agua. El problema de la solubilidad de estos biopolímeros hace que necesitemos que se tienen que modificar su comportamiento con el agua, y bueno, para ello tenemos que reducir su carácter hidrofílico. Y en mi caso yo utilizo una reacción que se llama la reacción de Maillard, igual no suena, pero pasa todos los días en nuestra cocina. Es una reacción entre las proteínas y los azúcares y además se acelera con la temperatura. Y variando los parámetros como la temperatura, el tiempo de calentamiento, el pH y el tipo de azúcar, se puede controlar la reacción. Y se ha visto también que en esa reacción se generan compuestos que absorben luz ultravioleta visible y compuestos antioxidantes. Y estas dos propiedades son muy interesantes para aplicaciones de envasado de alimentos, para proteger el alimento. Otro modo de modificar los biopolímeros puede ser adicionando compuestos como compuestos bioactivos que tienen propiedades antioxidantes o propiedades antimicrobianas. En este caso nosotros utilizamos taninos de la uva, obtenidos de la uva, tanto de la piel como de la semilla. Los taninos de la semilla tenían muchas propiedades antioxidantes, entonces pudimos desarrollar un film que se le llama film activo, porque esa antioxidación puede reducir la oxidación del alimento y extender su vida útil. Y con los taninos de la piel, como su color varía con el pH, se pueden utilizar estos films para desarrollar films inteligentes. Con esto quiero decir es que el film nos avisa del estado del alimento, si es comestible o no, porque cuando el alimento se empieza a deteriorar, cambia el pH y entonces el film nos avisa con el cambio de color que ha habido un cambio de pH, y además dependiendo del color sabemos si
todavía podemos comer o si podemos comer el alimento o no. Luego también se pueden utilizar agentes reforzantes, como por ejemplo los nanocristales de quitina que obtuvimos por la hidrólisis de la quitina en los caparazones de los langostinos. Adicionando estos nanocristales en los films de gelatina, los reticulamos con la glucosa mediante la reacción de Maillard para mejorar las propiedades barrera y también darle el carácter activo al film, y también mejoramos muchísimo las propiedades mecánicas por la cristalinidad de los nanocristales. Y bueno, estas podrían ser algunas de las aplicaciones de las muestras que nosotros desarrollamos, como para cicatrización de heridas o regeneración de cartílago, liberación de fármacos o para envase activo. Y bueno, antes de terminar, también comentar que estamos colaborando con Sion en Rotorua, donde utilizamos bacterias que se alimentan de los azúcares que están presentes en los residuos de la industria del vino. Y esas bacterias producen un polímero que se llama el polihidroxibutirato, que es renovable y biodegradable dentro de su microorganismo. Y luego nosotros lo que tenemos que hacer es extraer y ver cómo afecta la extracción y la purificación en el propio biopolímero. Y también comentar que voy como co-supervisora externa de un proyecto, una tesis doctoral que se está llevando en Auckland University of Technology, UT, y estamos intentando convertir subproductos de la industria pesquera y láctea en biomateriales. Y bueno, esta ha sido mi presentación, espero que os haya gustado. Bueno, gracias y es que recasco. Muchas gracias. Muy interesante todo esto y muy prometedor, ¿no?, para el futuro con tanta contaminación de plásticos, a ver si se puede llegar a un cambio. Pues vamos a dar paso al doctor Adrián Fernández Pérez. Él es un Senior Research Fellow en el Auckland Center for Financial Research de la Auckland University of Technology. Y su investigación, a ver si lo digo bien, se centra en la estructura de precios de productos y las finanzas conductuales. Es una investigación de alto interés para la industria y los medios de comunicación y con especial relevancia en revistas de energía económica como la Wall Street Journal. Pues nada, ya veo que he compartido pantalla, pues nada, adelante Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Como decía Monty Python, now something completely different. Como comentaba Marta, soy investigador en finanzas de la Auckland University of Technology. Y lo que voy a comentar es más o menos lo que he hecho en los últimos 10 años, desde que terminé mi PhD. Voy a intentar meterlo en 10 minutos. Y quizás centramos un poquito más en un trabajo que publicamos recientemente. Por eso le puse un título muy general como Quantitative Finance, finanzas cuantitativas, donde finanzas se relaciona con el dinero, como financias operaciones, tanto para la empresa como para los individuos, y cómo invierte el dinero sobrante o los ahorros. Pues, como decía, mis grandes áreas de investigación podría centrarse en dos áreas mayores. Por un lado, las commodity futures, o futuros de commodity, mercadería, por ejemplo, los precios del petróleo, precios del cacao, café, etcétera, etcétera. En esta, que es el que he trabajado durante más tiempo, podemos dividirlo, he hecho trabajo en diferentes subtópicos, digamos. Por un lado tenemos el asset pricing, que lo que pretende es explicar por qué los precios de los activos son los que son. Por ejemplo, por qué el precio del petróleo es mayor ahora que hace 2 años, por ejemplo, o por qué el precio del cacao en términos relativos creció más en el último año en comparación con el precio del café, por ejemplo. En este caso, lo que he intentado explicar en mis trabajos es qué características explican los movimientos de precio de las commodities. No voy a entrar en detalles en todos los diferentes
características que lo explican, pero por ejemplo, el nivel de inventario en los almacenes parece que explica por qué los precios de determinadas commodities son más altos o más bajos. O un trabajo que publicamos recientemente, explicamos por qué el precio del petróleo fue negativo en abril de 2020, que está relacionado con el nivel de barriles de petróleo en los almacenes en Estados Unidos. Por otro lado, he trabajado mucho en estrategias de negociación, por ejemplo, invertir en commodities beneficiosos, o qué estrategia de negociación ofrece un mayor rendimiento. Igualmente, he estudiado diferentes aspectos o características y brevemente, por ejemplo, vimos que características como la lotería, característica de lotería es activos con una pequeña probabilidad de una gran ganancia en el futuro. Parece que esta característica se puede usar en una estrategia de negociación donde los que venden la lotería ganan dinero y los que, digamos, compran lotería pierden dinero. Después hay otras características como lo que se llama momentum, que es continuación de los precios, dado que si los precios, por ejemplo, crecieron en el último año, hay una tendencia de que los precios sigan subiendo, entre otras características. La tercera gran subárea o subtopic dentro de estos commodity futures, intento explicar cómo se relacionan las commodities con otros activos, por ejemplo, las acciones, las monedas, bonos del tesoro, etc. En estos trabajos encontramos que la información de precios de las commodities explica movimientos de los precios de las acciones. Por ejemplo, recientemente podemos ver cómo los precios del petróleo, que están locos últimamente, pueden explicar los movimientos locos, digamos, también que aparecen en las acciones, los mercados de acciones. Igualmente vemos como las commodities no son un mercado aislado al resto, como se pensaba anteriormente, sino que hay trasvases de incertidumbre o riesgo entre los mercados. Igualmente, el mercado de petróleo hay mucha incertidumbre actualmente en el mercado de petróleo y esta incertidumbre se traspasa a los mercados de acciones. Pero señalo aquí las cryptocurrencies, que también se pueden más o menos poner dentro de las commodities, están, por suerte, aisladas de las monedas tradicionales. Si has invertido en cryptocurrencies, tendrás una idea de cómo los movimientos de los precios suben y bajan muy abruptamente en poco tiempo. Pues como digo aquí, por suerte, las monedas, estos movimientos raros o abruptos de las criptomonedas no se transmiten a las monedas tradicionales. La segunda gran área de investigación de lo que he trabajado, sobre todo recientemente, se llama Behavioral Finance o finanzas del comportamiento. En esta lo que pretendemos explicar, o lo que pretende explicar esta área es cuál es el papel de los sentimientos o el estado de ánimo de los inversores en los mercados financieros. Igualmente he trabajado en diferentes artículos, por ejemplo, en uno de ellos nos preguntamos si hay burbujas en el vino. Entiende, no estoy hablando de burbujas físicas, sino burbujas de precios. Por ejemplo, que los precios crecen inesperadamente y después colapsan o explotan y bajan. Observamos que sí, que este es el caso. En otro trabajo vimos que nos preguntamos si los inversores en commodities se asustan, en el sentido de que si hay riesgos relacionados con la propia commodity, esto se refleja en los precios de dicha commodity, y observamos también que sí, que es el caso. Por ejemplo, los precios del petróleo últimamente, dado el miedo a que hay una reducción de la oferta de crude oil por parte dadas las restricciones contra Rusia. Y también, por ejemplo, nos preguntamos si puede la música que escuchas explicar el movimiento de los mercados financieros. En este me voy a detener un poquito más, no solo porque es más fácil de entender y relacionar, sino también porque es el artículo, mi mejor publicación hasta ahora.
El artículo se llama Music Sentiment and Stock Returns Around the... En este, como decía antes, pretendemos explicar cuál es el papel de los sentimientos o el estado de ánimo en los mercados financieros. Brevemente, hay dos escuelas de pensamiento en la finanza. Por un lado están los mercados financieros, que estos dicen que los sentimientos no afectan a los mercados. Por ejemplo, ambos negociamos y el efecto de nuestro sentimiento desaparece. ¿Se escucha bien? Que hubo un problema con internet en mi ordenador. Sí, sí se escucha bien. Se ve bien. Te escuchamos, te escuchamos. Pues esto, los mercados eficientes dicen que los movimientos de precio es solo debido a información de las empresas o información de la economía. Por otro lado, como dije antes, del Behavioral Finance es otra escuela de pensamiento y estos dicen que sí, que los sentimientos sí afectan a los mercados. De forma que si hay un gran grupo de inversores con cierto tipo de sentimientos, si todos estamos, o la mayoría de los inversores están alegres, por ejemplo, las inversiones que tomamos afectan el movimiento de los precios. El problema de la literatura es cómo medir el sentimiento o el estado de ánimo de los individuos de un país. Hay varias variables que se han usado en la literatura, por ejemplo, el tiempo por la mañana. Si hay muchas nubes por la mañana, solemos estar tristes para el resto del día. O la estación del año, en los meses que cambia tiempos cálidos a tiempos más fríos, solemos estar más tristes, o al revés, de tiempos más fríos a más calientes. Los días de la semana también, los lunes solemos estar más tristes, pues acaba el fin de semana, y los viernes o sábados solemos estar más alegres. O hay un trabajo muy famoso de mi coautor, Alex Endman, que encontró que los resultados de tu equipo nacional de fútbol en una competición internacional importante afecta a los movimientos de los mercados, de forma que si tu equipo nacional pierde, al día siguiente los mercados de dicho país bajan, entre otras variables. En nuestro caso, nos basamos en la psicología musical y utilizamos nuestra selección o elección musical. No voy a parar en detalles cómo construimos esta variable, me puedes preguntar luego si quieren, pero es lo típico que se dice que cuando estás triste tiendes a escuchar más música triste, o cuando estás alegre tiendes a escuchar más música alegre, que tiene un término científico en la psicología musical. Nuestro resultado rápido, escuchamos música más triste, normalmente los domingos y lunes, y música más alegre los viernes y sábados. También escuchamos música más triste en otoño, cuando el verano se acaba, como decía, la temperatura empieza a ser más fría. O en el caso del COVID, en los primeros meses, cuando los países aumentaron las restricciones sobre el COVID, los países escuchaban música más triste. Por ejemplo, si pasaron de no tener ningún lockdown a tenerlo, en esa particular semana, o esa semana particular, la música escuchada por los individuos era más triste. ¿Cómo se traduce esto en los mercados financieros? Pues observamos en semanas donde la música alegre, donde se escucha más música alegre, los precios del mercado suben, y dado que esto no está relacionado con información de las empresas o información de la economía, los precios tienden a corregirse en las semanas posteriores. Por tanto, en este caso, los precios bajan. Si en dicha semana la música que eligen los individuos de un país es más triste, los precios bajan en dicha semana, pero igualmente, como esto no es basado en información de las empresas o información del mercado o información de la economía, perdón, los precios suelen corregirse luego y en este caso los precios suben. Pues más o menos estos son los resultados que encontramos en este trabajo. Por tanto, hay ideas que se tienen que dar de este trabajo, de la Behavioral Finance en general,
es una, que tus sentimientos no te cieguen, y segundo, que la toma de decisiones financieras, en este caso, se tomen con la cabeza bien fría, porque esto puede pagarse muy caro a la larga. Y por último, por curiosidad, si tienes, en nuestra base de datos de 2017 al 2020, la canción más triste en España era Desamortil de Arnau Griso, ni idea. La canción más, no, la más alegre, sorry, perdón. La canción más triste es de Pizza de Martin Garrix, ni idea tampoco. Y las canciones más tristes y alegres que compartían el mayor número de países, la más alegre es September de End With and Fire, y la más triste es, déjame leerlo bien, Legion Inoquant de Tool, que la escuché y casi salto por la ventana de mi casa. Así que muchas gracias, esto es todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Adrián. Muy particular este final. Muy interesante, la verdad, las relaciones que nos has presentado. Pasamos ya directamente a Jordi y luego ya al final le hacemos una mini sesión de preguntas. Jordi Tabara es ingeniero de software, diplomado en cooperación y desarrollo internacional y con un máster de ciencias ambientales de la Universidad de Auckland. Después de trabajar en varias empresas aquí en Nueva Zelanda, está ahora en el Department of Conservation como Marine Science Advisor. Y nada, ya está compartiendo pantalla. Adelante, Jordi. Muchas gracias. Vale, gracias, Marta. Pues nada, os quiero presentar una publicación que todavía está revisando, que enviamos hace cosa de un mes o así, y que tratamos de evaluar un poco la efectividad de una red de aquí en Nueva Zelanda como parte del Sea Change Tahiti Moon. Supongo que muchos de vosotros no estaréis familiarizados con este plan, pero bueno, es el Hauraki Gulf, ¿no? Que es la área que es relevante a este plan. Se encuentra en la costa noreste de Nueva Zelanda, donde está Auckland, y es un sitio muy, muy importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Hay muchas especies de cetáceos, muy importante también para aves marinas, ¿no? Con un alto grado de endemismo, o sea, especies que solo ocurren aquí y que encima se reproducen aquí en las islas del Golfo. También un sitio muy importante para aves migratorias. Pues tenemos todos los godwits y los nods que cada año van y vienen de sitios como Alaska y el norte de Rusia. Y bueno, históricamente un sitio muy importante también para la gente indígena, ¿no? Maorí. El problema es que, como muchos otros sitios, durante los últimos 100 años o así, pues esta área se ha expuesto a muchas presiones, ¿no? Y sobre todo, el tema de la deforestación que ocurrió aquí muy rápidamente, en un siglo aproximadamente, que causó y todavía causa grandes cantidades de sedimentación que van a parar al mar y que cambian totalmente el ecosistema marino. Y luego también el segundo problema muy importante, el tema de la pesca, ¿no? La gente, hay fotografías y testimonios, ¿no? De gente mayor que cuentan cómo esta área básicamente hervía con vida y que el mar tenía vida. Habían áreas muy grandes donde todo el suelo marino estaba cubierto de mejillones y todo eso se extrajo, ¿no? Y pues lo que hay ahora es un reflejo de lo que fue, aunque pues como he dicho todavía sigue siendo muy muy importante. Entonces, un poco como respuesta a toda esta degradación, se organizó un grupo de trabajo por ahí en 2013 para diseñar un plan, ¿no? Para contrarrestar todo esto. Y entonces, pues aquí participaron diferentes organizaciones, Auckland Council, el Waikato Regional Council, tribus maorí, que hay como 30 que tienen intereses en Hauraki Gulf,
Y bueno, trabajando juntos publicaron este plan y como parte del plan propusieron pues una red de reservas marinas, ¿no? Esto se presentó al gobierno y bueno, al cabo de unos años es cuando ha habido esta respuesta del gobierno donde han dado su opinión, ¿no? en referencia al plan y además analizaron un poco lo que se propuso originalmente y propusieron pues sus retoques a las áreas marinas, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar 2 escenarios de reservas marinas que se propusieron con el plan original y luego la propuesta del gobierno, o sea, en total 3 escenarios diferentes. Entonces, para ver un poco teóricamente cómo, qué beneficios pudieran dar estos 3 escenarios a biodiversidad de aquí del Jaura-Kigal, usamos este software que se llama Zonation, que si tienes datos geoespaciales, pues de hábitats, de distribución de especies, etcétera, etcétera, pues para decirlo llanamente, te dice dónde están los mejores sitios, siempre refiriéndonos como mejores, como pues más alta biodiversidad o de más valor, para que tú los tengas en cuenta pues, cuando estás diseñando tu área de reservas, ¿no? En este caso, reservas marinas. Entonces, bueno, trabajé con un grupo de trabajo de MPI, Fisheries, DOC y NIWA para recolectar cuantos más datos tuviéramos de la zona mejor y pues ahí hubo bastante trabajo para poner todos los datos juntos y siempre que siguieran el mismo estándar, etcétera, etcétera, para poder usarlos en el modelo, ¿no? Entonces, parte de los datos, pues utilizamos hábitats físicos, estos como pues arrecifes, zonas de arena, los diferentes hábitats que podemos encontrar en el mar. Luego, hábitats biogénicos, que son hábitats que crean ciertos organismos, pero que, digamos, benefician a otras especies, ¿no? Pues, por ejemplo, en España, los campos de Posidonia, ¿no? Que aquí es el seagrass, ¿no? Que la verdad que no hay demasiado ya, pero históricamente sí que había, ¿no? O como he dicho, estas áreas que estaban cubiertas por mejillones, ¿no? Que históricamente pues, cubrían gran parte del Golfo, pues ahora solo quedan en algunos sitios, etcétera, etcétera. Otro de los datos que recogimos, pues modelos, ¿no? Modelos que nos indicaban el potencial biogénico, como este, que está basado en un paper de Townsend y Thrash. Y luego especies teníamos capas que nos indicaban distribución de especies de peces. En este caso, pues 217 especies de peces. Creo que al final nos quedamos con 90 y pico, que son, porque el resto no ocurren en el Golfo. Este dataset, digamos, estaba diseñado para el total de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, con toda esta información que agrupamos, nosotros hicimos nuestro modelo y los resultados del modelo son simplemente nos dice dónde están las mejores áreas dentro del Jaura-Kigal para, bueno, pues con más valor, ¿no? En términos de biodiversidad. Y entonces lo que queríamos era comparar este caso ideal que digamos, podrías obtener si dieran un cheque en blanco y te dijeran pon estas reservas marinas donde tú quieras, pues entonces lo harías a partir de aquí, solo teniendo en cuenta información relativa a biodiversidad. Entonces comparamos estos resultados que obtuvimos con los 2 escenarios originales del plan y luego el escenario que vino del gobierno el año pasado. Y entonces, bueno, sin entrar mucho en detalles, el mensaje con el que quiero que os quedéis es que el caso ideal, los resultados son bastante, pues, creo que más del doble, ¿no? En todos los casos, que los planes que se propusieron
y el plan del gobierno. Y bueno, esto se debe a que tal vez cuando se hizo el proceso no se hizo de esta manera, sino que se siguieron otros criterios y a lo mejor no se tuvo tanto en cuenta el tema de biodiversidad, y a lo mejor, y digo solo a lo mejor porque yo no fui parte del plan original, pues no hubo, no quiero decir el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, pues no se hizo como lo hicimos nosotros. Al mismo tiempo también hay que decir que planes de esta naturaleza, sobre todo con reservas marinas, normalmente no se tienen en cuenta solamente temas de biodiversidad, hábitats, etcétera, sino que hay que tener en cuenta también pues industria pesquera, todo el tema de la acuacultura, cosas como sitios donde se extrae la arena, etcétera, etcétera. O sea, el mar tiene muchos usos, ¿no? Y reservas marinas es una parte de eso, pero aparte de ello hay mucho más. Pero bueno, se puede complicar con muchas más variables y muchos otros factores, pero nosotros nos centramos en temas de biodiversidad. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Espero que se acabe publicando, ¿verdad? El estudio este parece muy interesante. Pues nada, con esta presentación finalizamos todas las presentaciones de hoy. Y nada, solo decir a todos los presentantes que muchas gracias y que a pesar del pequeño el pequeño episodio que hemos tenido, pues ha salido todo muy bien. Y nada, que tenemos, 5 minutos a lo mejor de preguntas o comentarios que queráis hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podéis ponerlo también en el chat si queréis. Sí, Fernando. Sí, gracias, Marta. Bueno, pues las 4 intervenciones me han gustado mucho. Lo que pasa es que yo tengo cierto pasado de conservación de área marina. Trabajé en el Ministerio de Agricultura y Pesca en España muchos años y teníamos una red de reservas marinas de interés pesquero en España. Tuve la suerte de crear una en el área de Cala Rajada en Mallorca, en la isla de Mallorca, y conozco los resultados porque teníamos un buque de investigación científica todos los años haciendo exploración y detectando la generación de vida año tras año como consecuencia del establecimiento de esta reserva marina. Y quería preguntarle entonces a Jordi, no le conozco exactamente si cubre toda este área a la que me estoy refiriendo, si Jordi, en las áreas marinas que se han establecido aquí en Nueva Zelanda, se ha comprobado o no la regeneración de vida, la regeneración de biodiversidad al cabo de los años. Si hay esto mismo que tenemos en España de buques científicos explorando año tras año las mismas áreas y viendo que se regenera la vida, o cómo estáis a este nivel de investigación. Sí, gracias Fernando por tu pregunta. Sí, aquí en Nueva Zelanda, creo que la primera reserva marina que se hizo aquí al norte de Auckland, en Lee, se llama popularmente Goat Island. Se hizo en 1975-76 creo que es, y hay muchos. Ha sido como es la joya, ¿no? Una de las joyas en cuanto a conservación marina aquí en Nueva Zelanda y en el mundo, porque ha habido muchísimos estudios, incluso la Universidad de Auckland tiene una base, un laboratorio, porque eso fue la excusa al principio para poner la reserva marina y querían un sitio solo intacto para poder estudiar. Y cuando hicieron la reserva marina, eso estaba lleno de, no había casi algas, era todo, ¿cómo se llama? Sea urchins. Bueno, no me acuerdo ahora en español la especie, pero una especie que se come las algas. O sea, no había nada y tú vas ahí ahora y es increíble. Es el mejor sitio de Nueva Zelanda para ir a hacer un snorkel. O sea que sí,
sabemos que las reservas marinas funcionan y además no solo proveen beneficios como la recuperación de hábitats y especies, sino que proponen beneficios económicos, sociales, culturales y espirituales. Gracias, Jordi, muchas gracias y enhorabuena. Muy interesante. Yo tenía una pregunta para Lights. Supongo que todo lo que has hecho es la fase de investigación y tal, pero ¿cuánto de implementación hay en lo que estás desarrollando y en lo que estás investigando? Si está en fase ya de implementación y tal. No, todavía no estamos en fase de implementación. Los polímeros que nosotros, o biopolímeros que utilizamos, sus propiedades mecánicas todavía no son iguales a los plásticos que utilizamos hoy en día, y algunas propiedades barrera, como al vapor de agua, estamos intentando reducir, porque si no el alimento se deterioraría muchísimo antes. Entonces sí que utilizamos como simulantes alimentarios que están regulados para saber el comportamiento de los films o de las muestras en contacto con el alimento, pero para implementar todavía nos queda un poquito más, necesitamos un poquito más de tiempo. Sí. Creo que no sé si se acaba de ir Ricardo, creo que tenía la mano levantada. No, sí, estoy vale, aquí. Vale, no te veía. Pero como veo que el tiempo... No, nada, primero muchas gracias a las 4 ponencias, creo que las 4, a mí al menos para mi trabajo diario me ha aportado cosas. La primera, gracias porque lo de trabajar con radar es muy importante, sobre todo para limpiar también las imágenes de satélite cuando tenemos que trabajar con los sistemas de información geográfica. También esa tecnología es muy útil. A Lights, gracias porque estas nuevas tendencias para utilizar sobre todo los raw materials, ¿no? Las plumas de calamar, todo eso que normalmente... lo importante ahí sería hacer una buena cadena de valor, ¿no? O sea, saber, las empresas de allí de Nueva Zelanda, me imagino que recogeréis todo el raw material que sobra de las empresas pesqueras para producir todas estas cosas, ¿no? Me pareció muy interesante, además me ha recordado algunas de las experiencias, el customary knowledge que hay aquí en las islas de Vanuatu, utilizando la biomasa, se utilizan para curar las heridas, para, como tú comentas, esas nuevas tiritas, ¿no? Y luego, Adrián, gracias. Espero que ahora estaréis muy liados con el tema de Ucrania y Rusia. Con el tema de la guerra allí para verlo. Hola. ¿Se oye? Perdón, es que parece... Mis líneas, que aquí tenemos un poquito de tormenta, y bueno, y sobre todo, y Jordi, gracias también porque has hecho la diferenciación de reservas marinas y áreas marinas protegidas, que creo que es bastante importante también, ¿no? Importante tomar en cuenta la presencia de las comunidades y de todas las actividades que conllevan, ¿no? Y sobre todo todos los temas vinculados del Reach to Reef, ¿no? Que son los proyectos que yo llevo aquí. Gracias, porque también creo que esto es una buena oportunidad para poder establecer algunas relaciones, ¿no? O algunas prestaciones de servicios por parte de vuestras empresas, universidades, porque aquí en Vanuatu normalmente buscar consultores internacionales es muy difícil, ahora más con el lockdown, pero creo que podía ser. Muchas gracias por lo que hemos aprendido esta tarde. Mi abuelo decía que cada cosa nueva que se aprende son 2 millones de neuronas, así que creo que hoy, Alaís, no sé tú qué piensas, pero creo que hoy hemos generado bastantes millones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios a todos los speakers. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? No.
Nada, enhorabuena por las charlas, han sido todas muy interesantes y estoy también con Ricardo y con el dicho de su abuela. La verdad es que muy interesante todas las charlas, las cosas nuevas, los materiales que se reutilizan bueno, de tipo de materiales como pueden ser los plásticos, pueden ser materiales biodegradables de otros animales. La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención para usarlos como pues en el futuro de la ingeniería textural, ¿no? de tejido. Es muy, muy, muy chulo. Es más cercano a mi campo y me ha llamado bastante más la atención, pero creo que todas las charlas han sido muy interesantes. De hecho, tengo un amigo que invierte en finanzas y le he enviado el artículo que he visto de Adrián. Me ha llamado mucho también la atención el artículo de la música. Nada, muchísimas gracias. Y gracias a ti también, Marta, por organizar esto. Y nada, muchísimas gracias también a la embajada, a don Fernando por apoyarnos, la embajada de Nueva Zelanda. Sí, muchas gracias a todos por presentar a los voluntarios y la verdad que muy diferente todo, así que hemos tenido variedad de campos de investigación, que eso siempre viene bien. Pues nada, yo creo que ha sido un grupo pequeño pero bien avenido y nada, seguiremos organizando más eventos con el pequeño grupo de Nueva Zelanda, intentando atraer a más miembros y intentaremos organizar una visita en Wellington a la embajada y a conocer a más investigadores españoles basados allí. Y nada, muchas gracias. Nos hemos alargado más de una hora, pero por diferentes motivos, pero bueno, creo que ha salido muy bien. Felicidades a todos, muchas gracias. Gracias. Marta. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós.